Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablar sobre Marcos 6 y 7, en, en la parte en la que Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, lo que es la multiplicación de los panes y los peces para 5.000 personas. Pero antes tengo que hablar de Efesios 1, en la que el apóstol Pablo dice de que fuimos elegidos en el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y luego Efesios 4, que dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para enseñar a los santos. Y luego hablar de Lucas, cuando Satanás y Jesús están debatiendo y Satanás le dice que convierta las piedras en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habiendo nombrado estos versículos, Marcos 6 dice que Jesús envió a los discípulos de dos en dos para sanar enfermos, reprender demonios, orar por la gente. Y luego el capítulo 7 habla de que después que volvieron se juntaron para charlar con Jesús en el desierto acerca de las cosas que ellos habían hecho, los discípulos. Y la gente los vio, que se estaban yendo, y decidió seguirlos. Y Jesús vio toda la cantidad de gente, entonces empezó a enseñarles, a predicarles acerca del reino. Entonces cuando empezó a caer la noche, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que despidiera a la gente para que vaya a las aldeas vecinas a comprar pan. Entonces Jesús los desafía y les dice, denle ustedes de comer. Entonces los discípulos le responden, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que vayamos a comprar pan y nosotros le demos de comer? Luego Jesús le dice, fíjense qué hay, que si alguien tiene algo para comer, y tráigalo. Le presentan a Jesús 5 panes y 2 peces, y es lo que Jesús luego multiplica. Jesús los desafía de manera espiritual a los discípulos al decirles, dale, que les den ellos de comer. Justamente Efesios dice que fuimos elegidos mediante la fundación del mundo, que el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas y maestros. O sea que en ese momento Jesús estaba delante de los apóstoles, que obviamente ellos mismos no sabían quiénes eran en ese momento. Si bien habían sido enviados de dos en dos para aprender lo que aprender de forma práctica lo que habían aprendido de forma teórica del Señor. No entendieron el siguiente tal vez nivel de desafío, que era ser personas de fe, que con poco se puede hacer mucho. Y si bien hablaron los discípulos de algo natural, cuando le dicen, Señor, envíalos a que vayan a buscar pan, Señor, le dicen, denle ustedes de comer, que sigan el trabajo espiritual que él estaba haciendo, porque justamente en el debate que tienen Jesús con Satanás dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La parte natural nuestra se alimenta o se sacia de la parte espiritual y no al revés. Si yo quiero estar bien en mi lado natural, debo alimentar primero mi lado espiritual, orando, leyendo la palabra, escuchando música, teniendo tiempo, intimidad, comunión con el Señor. Al ser saciado mi espíritu, pasará a ser saciado mi parte natural, y tal vez no tenga hambre
Entonces eso es lo que el Señor les plantea a los discípulos. Síganle dando, denle ese alimento espiritual que yo les estoy dando a ellos, sigan ustedes dándoles de comer. Y no, obviamente no comprendieron porque seguían viendo las cosas como personas naturales, a pesar de antes haber sido enviados y haber hecho las cosas que hicieron. Y aún puedo decir que con el tiempo que aprendemos de nuestros pastores o nuestros líderes, tenemos la capacidad, aunque no lo creamos o aunque no lo veamos, de poder dar de comer a otros. Porque así como nosotros comemos el pan que nos dan nuestros pastores o el Señor, y aprendemos a alimentarnos, aprender a alimentarse también te da la capacidad de poder alimentar a otros. Así que esto era lo que quería compartir y espero les sea de bendición.